Oigan, chamacos, ya la mesa económica está instalada aquí en este estudio. Pedro Tello, buenos días. Rosso, buenos días. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Pedro, ¿con qué empezamos este martes? Pues estamos a menos de una semana de que se cumpla el segundo año de gobierno de la presente administración. Claro, el lunes próximo se cumplen 2 años de gobierno. Lo dices como si no lo supieras, y en realidad bien que lo sabes. Han sido como 5 años. El caso es que se impone una suerte de primer corte de caja para evaluar. ¿Tú has cumplido 20 años de casado? Sí, ya. Pues ya sabes de qué estamos hablando. Pero no es comparable. Todos esos han sido de felicidad. Seguro que sí, absolutamente. Sí, discúlpame, son ópticas distintas. Bueno, el detalle es que la felicidad no aplica en materia económica y en el balance de los primeros 2 años de este gobierno. Exactamente. Esa es la diferencia. Fíjate, Broso, que si uno revisa lo que fue el contenido del discurso con el que el presidente Peña Nieto tomó el poder, y en lo concerniente al diagnóstico y a las promesas en materia económica, él señaló que México aspiraba a tener un crecimiento elevado, sostenido y sustentable. Es decir, con una velocidad mucho mayor, que perdurara a lo largo del tiempo y que fuera respetuoso del medio ambiente. A 2 años, casi 2 años de distancia, uno se da cuenta de que el crecimiento de la economía mexicana está lejos, muy lejos de ser elevado. No tiene todavía las bases sólidamente establecidas para poder sostenerse. Y en materia de respeto con el medio ambiente, bueno, pues todavía falta una evaluación por hacer, aunque a raíz de los acontecimientos de las mineras recientemente destapados en este país, parecía que estamos muy lejos todavía de alcanzar. Nada más por esa ventanita. Solamente por ese asunto. El detalle es que la economía mexicana sigue envuelta en este marasmo en el cual está sumergida desde el año de 1983, en el que el crecimiento en promedio por año de la generación de riqueza en el territorio nacional alcanza, en el mejor de los casos, un avance del orden del 2.1%. Cuando en años previos, décadas enteras, la economía mexicana crecía a una tasa superior al 6%. No hemos podido rebasar esta frontera que nos hemos autoimpuesto de avance lento y seguimos muy lejos de tener una planta productiva con capacidad, con atributos, con inversión y al mismo tiempo con potencialidades para poder generar riqueza con la velocidad que necesitaríamos y sobre todo oportunidades que permitan ir reduciendo por una parte el nivel de informalidad que ha alcanzado en México ya un nivel francamente alarmante, pero por la otra y de manera muy especial, Broso, una capacidad generadora de empleo que permita ofrecer lo mismo a los jóvenes que a quienes perdieron recientemente sus puestos de trabajo, una oportunidad para reinsertarse en el mercado laboral con un empleo permanente, cada vez mejor remunerado, y que responda a lo que la propia ley establece como las condiciones de protección social elementales y establecidas en la Constitución Política de los Estados Mexicanos de hace mucho tiempo. De modo pues que a 2 años de gobierno la economía mexicana sigue prácticamente dormida y aquello que nos dijeron cuando empezó este gobierno en el sentido de que no íbamos a mantener un avance inercial de la economía, hoy es finalmente la etiqueta con la cual podríamos definir lo que está pasando con la economía mexicana. Tenemos un avance prácticamente inercial en materia económica. Pedro Tello ha sido muy claro, muy específico en todo en toda esta imagen de los 2 años económicamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué podría aspirarse a más si a partir de lo que dice Pedro Tello no se cumple lo elemental? No puedes aspirar a nada mayor si no partes de lo elemental. En este país o en cualquier país, en cualquier disciplina, en las artes y en la ciencia, no puedes aspirar a una obra de arte si no tienes el material y si no tienes las manos que sepan qué hacer con ese material, lo elemental. ¿Por qué? ¿Por qué habría que esperar más? Ya se habrán dado cuenta que tienes que empezar por la A para poder estar presumiendo R's y S's y T's. A mí me parece que lo que tendría que pasar, que en el corto plazo creo que será complicado que suceda, tendrá que darse cuenta de que
todo el discurso y todos los paradigmas con los que no nada más iniciamos este gobierno, sino con los que nos hemos manejado en los últimos 15, 20 años son incorrectos. Si recuerdas, hace un par de años se decía, estamos sobrediagnosticados. Ya lo que tenemos es que emprender acciones para echarnos a andar. Sí. Pasar del diagnóstico a la acción. Bueno, pues resulta que aún bajo la propia métrica del gobierno, su propia planeación, Programa Nacional de Desarrollo, Programa de Financiamiento para el Desarrollo, en donde se dice, sí tenemos reformas, sí aumentamos el gasto, sí hacemos toda una serie de estas cosas, a partir de este 2014 vamos a empezar a crecer a niveles muy similares al 4%, 2015, 16 niveles superiores para alcanzar 5% en 2018. Bueno, se cumplieron las reformas, se tuvo una reforma fiscal que le dio más ingresos al gobierno, el gasto público aumentó de manera histórica, como cada año se viene diciendo, y además aumentó en la parte en donde más se pedía, infraestructura, es decir, en los desarrollos de puentes, caminos, etcétera. Además tenemos un entorno externo que debería favorecernos. Si recuerdas la crisis del 2009, se decía, se le puso el apellido, la crisis que vino de fuera. Sí. Bueno, pues hoy de fuera viene un crecimiento de Estados Unidos que en el segundo y tercer trimestre superó en uno el 4% y el otro el 3% y no pasa nada. Tenemos incremento en remesas, incremento en turismo, incremento en inversión extranjera directa y el país sigue sin crecer. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues el sobrediagnóstico del que se hablaba, pues el problema que tiene es que estaba mal hecho. Es decir, se estaba recomendando una aspirina cuando nuestro cuerpo económico requiere... morfina. Una operación, bueno, para que aguante la operación, porque hay que operarlo. Sí. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es de que lo que esto reclama es un programa económico mucho más aterrizado a la realidad mexicana, mucho más focalizado y tener muy claro, al final del día hay sectores productivos que pueden dar el salto, pero a los cuales no se les está canalizando recursos financieros, a los cuales la reforma fiscal los afectó terriblemente, a los cuales los problemas de inseguridad les están golpeando por estos derechos de piso, por estos gastos que tienen que hacer en seguridad adicional, que les complica la logística para mover sus productos. Y tenemos otra parte de un aparato productivo que todavía requiere atención mucho más fuerte, y no hablar de la pobreza. Entonces, me parece que de lo que ha adolecido un tanto estos 2 primeros años de gobierno es de tener muy claro, uno, que el diagnóstico que se había hecho no es el correcto, reconocer que por ahí no va la situación y que se tienen que empezar a hacer cambios más profundos, más aterrizados, y en donde esa división entre sector público y sector privado, en donde yo sector público hago los cambios y luego tú sector privado a ver cómo los vas aprovechando, no funciona. Tiene que ir más acompañado y tiene que ir acompañado con una estrategia mucho más definida, que al final del día, además, porque hay que pedir todo, se tiene que pedir que esto llegue al bolsillo de las personas. Si no llega en forma de empleo bien remunerado, si no llega en forma de ese ingreso adicional que permita superar los problemas de pobreza que hoy ya llegan a más de 60 millones de mexicanos cuando lo vemos por el ingreso, si eso no ocurre, al final del día las condiciones de crecimiento y de estabilidad social simplemente no van a llegar. De acuerdo a la realidad, dice José Luis, tiene que haber algo de acuerdo a la realidad. ¿Desde dónde están viendo el país? ¿Qué país se están imaginando? ¿Para qué país están trabajando? ¿Por qué estamos pagando esta burocracia que ve un país que no existe? Porque yo me puedo imaginar en la transición, cuando se juntan Calderón y Peña, pues es por lo menos para hablarse a chilaquil, ¿no? De decir, ¿qué está pasando? Por lo menos en esa transición. A partir de eso es lo que vieron. O sea, apostándole a que México pudiera ser un país que aguantara estas reformas y de las reformas viniera el Edén. Porque siguen pensando, Broso, que este país tiene un sector exportador lo suficientemente sólido para seguir empujando a la locomotora o al tren en su conjunto, y porque creen o creyeron que las reformas estructurales iban a traer tal flujo de inversión extranjera, tal flujo, que iba a impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Se olvidaron, y lo hemos repetido no sé cuántas veces en este espacio, de que el mercado interno es el destino natural de la producción de la mayor parte de la planta productiva
pequeña, mediana y micro de nuestro país, y que ese mercado interno lo que tenemos que fortalecer. Y si no trabajamos a favor del fortalecimiento del mercado interno, cualquier reforma estructural, cualquier fortalecimiento de las empresas exportadoras, cualquier nuevo acuerdo comercial que suscribamos, no va a tener el impacto que estaríamos esperando para que la economía mexicana acelere el paso. ¿No será que estamos en una óptica, ahorita que tú decías locomotora, pensando en esta pieza que jala todo lo demás? Yo creo que aquí estamos viendo una línea 12, una línea dorada a lo bruto. El gobierno y los empresarios son la locomotora, pero nosotros somos las vías. Sin vías no caminas. ¿Y para qué pones vías si no hay locomotora? O sea, no va la una sin la otra. Y a lo mejor aquí estamos viendo que la locomotora no es la apta para esas vías, porque en las vías está muy cañón que las cambies. Es mejor cambiar la locomotora. Ya estamos muy desgastados. Así es. ¿Concuerdas? En efecto, por supuesto que sí. Pedro Tello, muchas Broso, gracias. que tengas buen día. ¿Concuerdas? Efectivamente. Gracias, José Luis de la Cruz. Gracias a ustedes. Ha sido un trabajo impecable todos estos 2 años. 2 años que llevan ustedes, pero paso a paso, con la puntualidad y además adelantándose a lo que finalmente va a suceder. Gracias. Gracias, señora. Gracias a usted, buen día. Gran ferrocarrilero que esté, señor. Oigan, chamaco.